hablando con él precisamente de qué significa el Colegio de Arquitectos, cuál es la tarea que desarrollan en el mismo. Pero primero lo saludamos, ¿no? Hace bastante que no nos veíamos, ¿no? Antes era más continuo, digamos, bueno, andábamos los dos en las actividades, él allí dentro de la órbita del Consejo y de la Municipalidad y yo trabajando en la calle. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Buen día a todos. Bien, buen día. Estar acá con ustedes. Igualmente. Un placer recibirte y hablar, ¿no? De algo, porque hablamos del Colegio de Arquitectos. ¿Qué es el Colegio de Arquitectos? Bueno, es una institución de ley. La Argentina, aunque digamos a veces no se percibe así, es un país federal, ¿no es cierto? Sí. Aunque Dios atienda en Buenos Aires. Sí. Y entonces la Constitución ha reservado para los gobiernos provinciales el control de las matrículas de aquellas profesiones que en su ejercicio mal hecho puede poner en riesgo la vida humana y los bienes. Ajá. Entonces, en Chubut no es la excepción, entonces hay colegio de médicos, de abogados, de escribanos, de bioquímicos. En su momento había un consejo multidisciplinario que controlaba las profesiones que intervienen en la construcción. Los técnicos, los ingenieros, los agrimensores y los arquitectos. En la Argentina, a partir de los años 80, hubo todo un movimiento para escindir de esas instituciones los arquitectos, que tenemos una dinámica distinta y una concepción e incumbencias diferentes. Bueno, Chubut no fue excepción a eso y nosotros estábamos desde los años 90 acá en Comodoro bregando por una ley que no salía hasta, bueno, finalmente se pudo encontrar los mecanismos para que saliera, ¿no es cierto? Ajá. Pese a la oposición, obviamente, de ese consejo madre, digamos, que no quería perder una parte de ello, digamos, ¿no? Claro, la cuota societaria. Supongamos, claro, bueno, parte de las discusiones era cuánto aportábamos los arquitectos dinerariamente a eso, claro, por supuesto, y manejarlo nosotros, sí. ¿Cuántos arquitectos hay? Para ustedes abarcan todo Chubut, no solamente Comodoro. Claro, el colegio es una estructura provincial, la ley es provincial, el colegio tiene 5 sedes, coincidentes con más o menos las ciudades grandes que tiene Chubut, Comodoro, Trelew, Madryn, Esquel y Lago Puelo. Ajá. Y entonces, matriculados debe haber unos 1.200 en todo Chubut, activos unos 750, 800, y en Comodoro debemos ser unos 200 activos más o menos. Ajá. Así que es una cifra. Argentina tiene una cantidad de arquitectos por habitante bastante parecida a la que ocurre en Europa, digamos, ¿cierto? Con un arquitecto cada 800 o 900 habitantes. Eso te iba a preguntar justamente, si la proporción de arquitectos por habitantes de la provincia ¿cómo estaba? Bueno, por la provincia no tengo yo el dato provincial, yo tengo los datos de Comodoro que recogemos en la federación, el dato nacional. En Argentina en general está más o menos parecido a lo que es Alemania, Francia. Mira. Una buena cantidad de arquitectos en todo. Hay una buena cantidad de arquitectos, hay facultades de arquitectura y urbanismo muy buenas que generan permanentemente buenos profesionales, sí. Sin embargo, hay muchas construcciones sin que pase o sin que lo vea el arquitecto, me imagino. Bueno, eso es el costado no deseado, pero digamos, el colegio, ahora vamos a lo que nos convoca, el colegio controla la profesión de los arquitectos, el ejercicio de su profesión y el trabajo profesional, no controla las obras. Claro. Las obras digamos, la policía de las obras es el municipio, es el que aplica el código de edificación. Claro. Nosotros aplicamos nuestra ley colegial y ahora que recientemente lo hemos aprobado, el código de ética respecto a aquellos arquitectos que en sus funciones no se comportan adecuadamente. Pero las obras no es una problemática colegial, aunque está permanentemente en la charla, incluso con los funcionarios, esta cuestión, ¿no es cierto? Es lo que exige el municipio, ¿no? La colocación del denominado cartel con la identificación del arquitecto y todo eso en cada una de las obras. En realidad ¿ustedes manejaría, le pregunto a la audiencia, manejaría sin registro? Bueno, la obra tiene que tener un permiso, porque hacer una obra es un riesgo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese permiso es el que otorga el municipio mediante un proceso de presentar una carpeta, los planos, etcétera, y un profesional que lo avale. Nosotros vimos ahora, después de esta tormenta de viento enorme, la cantidad de techos que se habían volado. Bueno, esto es producto de
esta falta de control sobre las obras, ¿no es cierto? Entonces, que el colegio, aunque no sea su esfera, esté preocupado porque las obras se hacen sin profesionales, nosotros diríamos sin arquitectos, otros dirían sin profesionales, es una preocupación nuestra que tenemos que verla con los funcionarios, y de hecho en fecha reciente nos hemos reunido con las autoridades de obras particulares, y hay también una decisión en avanzar sobre esta cuestión. Sí, por supuesto. Las obras tienen que hacerse con profesionales, con arquitectos a cargo. Eso va a significar que haya un mejor desarrollo de ella, un aprovechamiento de los materiales, que no se sobredimensione. En general, los constructores tienden a meter nada, le ponemos hierro, arquitecto, le ponemos. Y bueno, en realidad hay otras soluciones y se puede llevar todo mejor, y sobre todo acá teniendo muy presente dos cuestiones cruciales, que son los suelos donde nos apoyamos, ¿no es cierto?, y el viento. Claro. Entonces, los suelos, depende de los lugares, hay zonas donde hay que hacer una parafernalia de fundaciones, que nosotros a veces contamos esto en las reuniones que tenemos con colegas de fuera de la provincia, y se escandalizan cuando la plata que uno entierra pero es necesario para que no se parta perdón, de esto que venías hablando, ¿qué otras cosas son las? Porque mencionaste algunas, primero la seguridad, obviamente, después la economización, pero también en cuestión de qué otros beneficios o qué otras cuestiones tienen que ver con la participación de un arquitecto en el desarrollo de una obra. Debe haber un montón de puntos, no te digo que todos, pero que puedas mencionar para ver qué es lo que, o por qué conviene, o por qué uno debería contratar a un arquitecto, más allá de que la ley lo exige. Bueno, el arquitecto es un diseñador. El arquitecto, su eje es el diseño de los espacios, continuamos con el tema espacios, que habita el hombre, ¿no? Entonces está plenamente capacitado para ese diseño, para optimizarlo, para hacerlo de la mejor manera, para que ya desde el diseño seamos sustentables y seamos racionales y ahorremos. Y por ejemplo, esto que saltó con la pandemia, que era la ventilación cruzada, es un tema que los arquitectos lo tenemos incorporado desde la primera instancia de nuestra formación, ¿no? Que hay que ventilar, que hay que asolear, que hay que implantar en el terreno para aprovechar las mejores orientaciones. En nuestro caso, implantar para que el viento no nos emboque la puerta, digamos. ¿Cómo orientar también? ¿Cómo orientar la puerta y la abertura? Por eso, bueno, todo eso hace al diseño arquitectónico, por eso